Ver Noticias. Toda la información del oeste. Conduce Eduardo del Bono. En el marco de los temas de seguridad en la zona oeste, que abarca 7 municipios, incluido el de Merlo, estuvo presente en la reunión del Foro de Seguridad para combatir el delito de los robos, secuestros y la lucha contra el narcotráfico, el juez federal de Morón, doctor Jorge Rodríguez, quien expresaba. Lo que estamos haciendo, ¿qué es esto? O sea, una mesa de trabajo interactiva que se inició con inquietudes de los señores intendentes, que lo trasladaron a la Corte Suprema de Justicia. El doctor Lorenzetti nos convocó a los intendentes, convocó al cardenal Poli, convocó al monseñor Casareto, de San Isidro, a la señora ministra de Seguridad, Bullrich, al señor ministro de la provincia de Buenos Aires, Ritondo, más todos los jueces federales que tenían de alguna forma injerencia o repercusión en este tema. El doctor Lorenzetti, después de escuchar a todas las partes, dijo atinadamente a mi juicio que esto debería continuarse en territorio, cosa que nos pareció oportuno y necesario. Motivo por el cual rápidamente organizamos con los 7 intendentes de la jurisdicción federal, secretarios de seguridad, jueces federales, la Fiscalía, como le dije, antisecuestro con el doctor Markevich, la Fiscalía antidrogas a nivel nacional con el doctor Iglesias, Ministerio de Justicia de la provincia está participando, Ministerio de Justicia, de Seguridad de Nación, Ministerio de Seguridad de Provincia, entre todos. Ahora se ha agregado la Procuración, ha mandado también personas, fiscales, para que colaboren también en esta mesa interactiva. Yo creo que el trabajo, como le dije al principio, o el principio de la solución, la credibilidad y demás, y bueno, va a estar acá, donde se trabaje mancomunadamente. El delito de droga es un delito transnacional o un delito internacional. Y el que trabaja con esto, el que procura la esclavitud del que menos tiene, o el lucro indebido con el que tiene un poder económico y compra libremente, por una adicción o por una enfermedad, lo sabe, entonces especula en que justamente el Poder Judicial de Matanza no se junta con el de San Martín, o la Justicia Federal de un distrito, la de Lomas, no tiene contacto con la Justicia Federal de Matanza. Nosotros tenemos 7 partidos. Bueno, rompimos con todos los esquemas ante distintas diferencias, o de darnos cuenta que no está sirviendo. Se armó esta mesa de trabajo con todos los operadores. Están todos los que de alguna forma tienen responsabilidad en este evento criminal. Lo mismo de cualquier policía o fuerza de seguridad, que trabajen como policías, que colaboren con su función y que entre todos podamos ser eficaces. Pero hay un tema muy importante. Acá trabajamos todos juntos, o sea que también va a haber de alguna forma el control ciudadano. Porque va a estar el periodismo, va a estar el vecino del barrio, están los señores intendentes, los secretarios de seguridad que tienen la inserción social que quizás no tenemos nosotros. Y ahí nos vamos a enterar. Lo que queremos es que la policía trabaje de policía, como el juez de magistrado y el fiscal, que es el que impulsa la acción. Nosotros acá lo que queremos es aportar el trabajo desde la justicia, del Ministerio Público Fiscal, con las especialidades y nuestros fiscales de nuestro distrito, que es el doctor Paso y el doctor García, todo lo que haga falta, la puesta a disposición de los señores intendentes, del cuerpo político, del ciudadano en general, para que nos cuente y podamos hablar del mapa del delito, de cómo estamos en determinado lugar o cómo estamos en el otro. Ahí se acabó las estadísticas, se acabó lo que se puede decir fríamente en un papel. Bueno, estamos acá. Al estar acá tenemos que saber cómo estamos en cada lado. La idea es ver cuál es el problema y nosotros qué aporte podemos hacer. Nosotros lo que estamos haciendo, por supuesto, están los ministerios representados en esta mesa, que son los que de alguna forma se van a encargar de direccionar a sus fuerzas policiales. Pero estamos reuniéndonos todos los martes a las 12 del mediodía, aproximadamente 2 a 3 horas, para tratar mapa del delito y todo tipo de incidencia delictual en la zona. Por eso nos vamos trasladando y nos vamos a trasladar a los 7 municipios. Las reuniones son no reuniones académicas, ni reuniones donde ponemos a discutir sobre qué delito o no es delito, sino
sobre la problemática en particular, y nos pareció que lo bueno de esto era trasladarnos a cada municipio para ver qué necesidad y cómo estaba. Así que vamos a seguir trabajando eso. La parte de policía lo va a direccionar la gente del ministerio o la parte que me estaban hablando acá, la preocupación del ministro Gustavo Ferrari, que es un trabajador de este tema y un preocupado. El Merlo es la primera vez que venimos, nos pusimos a disposición de todos los municipios en la primera reunión. Esto, como le dije, el doctor Lorenzetti vio de hacerlo en territorio, me pareció muy oportuno y a partir de ahí empezamos con todas las reuniones. Así que yo creo que va a ser muy positivo, porque en la medida que haya una falta, haya un problema, haya un inconveniente, yo digo que si estamos todos los operadores lo tenemos que solucionar, pero tenemos que estar todos en la mesa. Y vuelvo a insistir, no es poca cosa que tengamos apoyo del Ministerio de Seguridad de Nación, de provincia, de Justicia de provincia. Estoy seguro que el doctor Garabano también nos acompaña. Así que en este aspecto me da la sensación, y ahora, bueno, con la prensa, hoy particularmente. Ver noticias. Toda la información del oeste. Conduce Eduardo del Bono.